Hola, ¿cómo están? Esta es una clase con un doble propósito. Inicialmente para los chicos de la cursada de Derecho Penal 2, pero también para colaborar con el tema del seminario del doctor Gastón Pierroni. Bien, esta clase hace las veces de función introductoria. Después el doctor Gastón Pierroni va a ampliar sobre un fallo reciente en materia de aborto y qué es lo que viene diciendo la Corte, lo que dijo la Corte Interamericana con anterioridad. Vamos ahora a pasar a ver algunas cuestiones que son relevantes en cuanto a la transformación que ha sufrido la norma. Bien, inicialmente vamos a remarcar lo siguiente. Hay una clase inicial dada durante la cursada anterior donde se desarrolló la totalidad de la bolilla correspondiente a delitos contra las personas, en la que se incluye la figura del tipo delictivo de aborto. Bien. Eh, Dentro de la figura del aborto hay dos tipos de abortos a rasgos generales: el aborto con consentimiento de la mujer o el aborto sin consentimiento de la mujer. Bien, en cuanto al aborto sin consentimiento de la mujer, no ha habido ningún tipo de modificación. Sí ha existido una transformación en el tipo penal respecto del aborto consentido, ¿bien? O ahora denominada interrupción voluntaria del embarazo. Voy a trabajar por cuestiones de comodidad con un texto borrador, si se quiere, previo a la obra, a la actualización del manual de cátedra, que es un poco más breve, eh, más depurada, si se quiere también. Eh, pero bueno, por una cuestión de comodidad en cuanto a lo que a mí me interesa transmitirles, voy a trabajar con este texto, sin perjuicio de lo cual ustedes pueden consultar y tienen a disposición el manual de la cátedra con todas las reformas correspondientes, incluida la reforma correspondiente a la orilla de aborto. Ese manual actualizado estaba por salir, no sé si ya está publicado, pero bueno, próximamente va a estar. Igualmente pueden trabajar, quienes hayan comprado ya el manual del año anterior, pueden trabajar perfectamente con ese manual porque no ha habido grandes modificaciones. Sí, vamos a tratar específicamente esta y ténganla en cuenta al momento de estudiar el capítulo correspondiente. Vamos a iniciar. Hay una primera transformación o una primera modificación que hay que tratar, que tiene que ver con el momento en que inicia o se considera la protección legal a la vida. Bien, ustedes van a tener que el tipo penal se diferencia del tipo de homicidio por el momento, por la temporalidad. La temporalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, desde la concepción en el seno materno y hasta la producción del nacimiento, estaríamos dentro de la gestación. La figura anterior, esa figura quedaba contemplada durante todo, la protección legal cubría todo ese periodo temporal. Ahora la modificación normativa ingresa con posterioridad a la transcurrir la semana número 14. Bien, es una modificación en cuanto al tiempo, desde cuándo inicia la protección legal. Tengan en cuenta, sí, que hay que tener un punto de inicio para contar temporalmente y ese punto de inicio, otra vez nuevamente, es la concepción en el seno materno, pero en que la norma habla de persona gestante, eh, pero esa temporalidad marca el inicio de un periodo en el cual el aborto, o en este caso, usando los términos de la ley, la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la semana 14. Bien, luego de la semana 14 y hasta el nacimiento del feto, estamos hablando de una figura de aborto eh, porque la norma no dispensa totalmente o no tutela totalmente la disposición sobre el embarazo. Bien, hay un límite
sobre el cual la persona pierde la facultad que tenía de ejercer el derecho a realizar un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver lo siguiente. Es así que entonces que el 30 de diciembre del 2020, o sea, a los fines del año que antecede, se sancionó la ley 27.610, que se denominó como acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esa ley fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero del 2021, por lo que actualmente se encuentra vigente y marca una modificación en el régimen legal, tal cual les venía explicando con anterioridad. No vamos a ingresar, acá hay una cuestión de fondo relacionada con los debates éticos que tienen que ver con el momento, con la protección legal de la vida y con cuestiones de tipo religioso. Estas cuestiones no son menores, pero sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Son cuestiones que tienen que separarse de lo que el Estado hace a través de sus políticas públicas. Las políticas públicas del Estado eh, tienen que hacer aquello que es mejor para la población, ¿bien? Aquello que es mejor para la vida social. Entonces, no vamos a ingresar en el debate de cuestiones éticas, sí vamos a tener en cuenta que esta reforma normativa se produjo en base a un requerimiento social de una buena parte de la sociedad y por otro lado al hecho de que tiene que ver con una necesidad de salud pública. Bien, por lo menos hasta ahí vamos a tratar la cuestión relacionada a lo que tiene que ver con las políticas públicas. Acá hay una autorización legal referida, acá hay una disquisición, después en el manual quedó de otra manera, pero se los voy a explicar para que lo tengan en cuenta. La concepción del término, la norma habla técnicamente de persona gestante. Hasta el momento, la ciencia médica, o sea, médicamente solamente puede gestar un embarazo una mujer definida desde una concepción biológica. Vamos a ver que hay una tripartición en cuanto a lo que la norma establece, que ustedes no tienen que confundir, que es la categorización médica del término, que se divide en hombres y mujeres, y eventualmente en personas hermafroditas, que son las personas que poseen rasgos de órganos genitales masculinos tanto como femeninos. Bien, esa es una tripartición de carácter biológico que no se tiene que confundir con otras clasificaciones o otras concepciones que, por ejemplo, tienen que ver con la identidad de género. La identidad de género no se corresponde necesariamente con la identidad biológica de la persona. Y además de la identidad de género, existe la orientación sexual de la persona y la expresión de género. Bien, son todas categorías conceptuales distintas que expresan distintos tipos de elementos. Si ustedes quieren desarrollar con un mayor detalle estas categorías conceptuales que en este punto terminológico no son necesarias de desarrollar, o por lo menos no se les va a requerir a ustedes que las conozcan, por lo menos en esta parte, pueden ver un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a profundizar sobre el tema. En realidad no es un fallo, es un cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está citada en esta página. Bien, www.corte.id.org.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo2019.pdf. Bien, esta es la página donde ustedes pueden consultar todas estas categorías que ya viene trabajando la Corte Interamericana relacionadas con los derechos de las personas de la comunidad, de las personas de la comunidad LGTBI. Bien. Es así que las únicas que podrían
gestar o ser personas gestantes en el estado actual de la ciencia médica, digamos, son las mujeres, las niñas o los adolescentes. Existen casos de abuso sexual infantil en los cuales las mujeres, niñas, adolescentes o también de trato sexual entre menores exento de la norma penal, en el cual niñas o adolescentes pueden resultar embarazadas. Bien, vamos a ver un poco más, vamos a continuar un poco más adelante. El artículo primero de la norma de la ley 27610 va a establecer que en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos, de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. Acá, por lo menos desde mi parte, me parece que hay una crítica que realizar a la terminología del texto, porque habla de otras personas con capacidad de gestar. Y hasta, como yo les decía anteriormente, hasta ahora las únicas con capacidad de gestación son las mujeres. No existe o no se ha dado clínicamente el conocimiento de que exista hombres o hermafroditas con capacidad de gestación. Bien, por lo menos hasta el momento no se conoce. Sin perjuicio de lo cual, la norma va a hablar de capacidad de gestar. Bien, eso ténganlo en cuenta o sépanlo. Para mí existe una confusión terminológica en el texto relacionado con que intentan incluir todos estos otros términos que yo les desarrollé anteriormente, que tienen que ver con no confundir las categorías biológicas, las categorías de identidad de género, las categorías de orientación sexual. Son categorías distintas, bien, que se desarrollan y que tienen un contenido distinto dependiendo del caso. Siguiendo más adelante, vamos a ver al artículo 3 de la ley 27.610, que nos habla o nos detalla brevemente cuál es el marco normativo en el cual se inserta esta modificación del texto de la ley. Va a decir este artículo muy brevemente que el marco normativo es de naturaleza constitucional y que las disposiciones de la presente ley se enmarcan, en primer lugar, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Recuerden ustedes que este artículo y este inciso son la puerta de entrada de todos los pactos internacionales de derechos humanos al derecho internacional de los derechos humanos y a otros tratados con jerarquía supralegal. Es así entonces que los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina van a estar en primer lugar y en especial se van a detallar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con las siglas en inglés CEDAW, que la van a ver ustedes reiteradas veces en muchos textos, y su protocolo facultativo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y otros pactos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de beneficios de los avances científicos y a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencia. Bien, esos son los derechos, esta última enumeración serían los derechos que estarían en juego cuando hablamos de el derecho a realizar una interrupción voluntaria de embarazo. Vale aclarar lo siguiente en este desarrollo del marco normativo. Los derechos constitucionales son de difícil articulación porque muchas veces los derechos constitucionales engloban o tratan derechos que
se contraponen o que coexisten en distintos supuestos. Y es la normativa interna del país la que debe determinar cómo conjuga estos bienes jurídicos. Es cierto que el feto merece protección legal, pero también es cierto que la mujer merece protección legal. Entonces, conjugar estas protecciones legales es tarea de la legislación y de los jueces también al interpretar la norma. Entonces, la configuración, este nuevo texto, esta nueva configuración, viene a traducir un estado actual o una modificación en el estado de cosas que venían sucediendo con anterioridad en nuestra sociedad y que hoy se han modificado o que están en vías de modificación. Digamos un poco más adelante y vamos a tener que la protección del feto va a iniciar de esta manera, en primer lugar, desde la concepción o desde la implantación en el útero materno respecto de cualquier persona que no fuere la madre o un tercero autorizado por ella, un profesional médico bajo las condiciones que vamos luego a analizar. En segundo lugar, luego de transcurridas las 14 semanas de gestación respecto de la madre y o terceros, cuando no ingresen en algún supuesto de excepción. Vamos a ver que hay supuestos excepcionales en la norma. En tercer lugar, se va a reiterar que ese límite de las 14 semanas puede ser superado conforme al artículo 4 de este mismo texto normativo en distintos supuestos. En primer lugar, si el embarazo fuera resultado de una violación, esto se mantiene desde el texto anterior de la ley. O sea que fuera de las 14 semanas de gestación, si el niño fuere producto de una violación, puede ser realizada la práctica abortiva. En este caso sí vamos a hablar de una práctica abortiva, pero dispensada legalmente. En segundo lugar, si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Esta dispensa del peligro de vida siempre debería estar disponible porque la norma tutela o vela por la salud de la madre. Bien, en caso de que la mujer estuviera en riesgo su vida, ella puede elegir o el médico puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo, garantizando la seguridad y la supervivencia de la madre. Vamos a seguir un poco más. Los otros extremos que están desarrollados en los que voy dejando que no están marcados en amarillo, son extremos que ya desarrollamos al desarrollar la clase correspondiente a aborto. Entonces recuerden que esta clase es complementaria de otra clase dada con anterioridad, en la cual desarrollamos la figura del aborto en extenso. Se inserta de esta manera como una clase complementaria a la ya dada, por lo cual no vamos a desarrollar todos los demás puntos de relevancia que ustedes pueden ver que, por ejemplo, figuran acá en blanco. Bien. Ahora vamos a ir directamente al tipo penal específico que se ha modificado para continuar desarrollándolo. Bien. Todo esto que está desarrollado acá tiene que ver con la unidad correspondiente a delitos contra las personas. Si me dan un segundito, vamos a llegar rápidamente. Bien. La figura del aborto está contemplada en el artículo 85 de la norma y quedó redactada de la siguiente forma. Él o la que causare un aborto será reprimido primero con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. Bien, el inciso primero trata el aborto no consentido. El inciso segundo, por su parte, dice con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, en el artículo siguiente. Entonces este es el aborto consentido. Primer dato, debe superarse la semana 14.
para que se dé este tipo penal, con lo cual cualquier práctica abortida producida dentro de la primera semana de gestación y hasta la semana 14 ingresan dentro de lo que se denomina interrupción voluntaria del embarazo y es una práctica legalmente habilitada. En primer lugar, y como consideraciones generales, vamos a ver lo siguiente. Que la redacción actual de la norma fue modificada por el artículo 14 de la 27.610. El bien jurídico protegido sigue siendo la vida del feto, que se tutela en forma separada y autónoma de la mujer, teniendo en cuenta que se trata de un ser ya concebido en el interior del seno materno, pero no nacido. Se estipula con independencia de la vida de la madre, aunque no deja también de valorarse el riesgo de la maniobra abortiva importa para la vida de la mujer. La menor escala punitiva en relación con el artículo 79 también aquí obedece a que no se trata hasta ese momento de una persona, es un germen de vida que adquiere la calidad de persona humana a partir del nacimiento con vida. Está controvertido en doctrina si resultan punibles las lesiones causadas al feto como resultado de las conductas abortivas y si el feto con posterioridad nace con vida y continúa estándolo dentro del vientre. Bien, si se le causan lesiones al feto con intención de causar aborto, pero él nace o no se produce el aborto, se controvierte si está dentro del tipo normativo. Bien, o sea, si se lo va a tratar como una conducta de aborto tentado o si va a ser un aborto o maniobras abortivas en pleno. A tal efecto, la mayoría de la doctrina ha resuelto que las mismas quedan absorbidas en el castigo de la tentativa de aborto, salvo que hubieran sido ejecutadas material o ideológicamente de manera independiente, y en este caso será de aplicación el artículo 55. Bien, tienen la intención de causarle lesiones al feto sin llegar a producir el aborto. Ingresan todas ellas para la doctrina mayoritaria, dentro de la figura de tentativa de aborto. Es así que se debe tener especial consideración en la diferenciación de los supuestos penalizados. De modo genérico, se pueden dividir en la producción de maniobras abortivas con o sin el consentimiento de la mujer. Es la única con capacidad biológica de ser gestante, esto ya lo vimos. En cuanto al artículo 7 de la Ley 27.610, requiere que de manera previa a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, en los supuestos autorizados, la producción del consentimiento informado de la mujer gestante, expresado por escrito de conformidad con la Ley 26.529 y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es importante, lo tienen que tener en cuenta. No es cualquier tipo de aborto el que queda dispensado o protegido dentro de la interrupción voluntaria del embarazo. Es el aborto producido con consentimiento de la mujer, y ese consentimiento tiene que ser un consentimiento informado, un consentimiento libre. Bien, es por eso que debe cumplir con las condiciones estipuladas en la Ley 26.529 y en el artículo 59 del Código Civil Comercial. Ténganlo en cuenta porque es un dato no menor. Para ingresar dentro de la dispensa legal o de la legalidad establecida en el aborto o o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, tienen que haber un consentimiento libre de la mujer. Bien. Y ese consentimiento no solamente para ser libre como tal, tiene que ser informado en toda la extensión de la palabra que ustedes ya conocen, cuáles son los deberes que contempla el deber de información de un profesional médico para con una paciente. En segundo lugar, ¿en qué consiste el delito? Dado que la norma no conceptualiza el término aborto, esa tarea queda para la doctrina y la jurisprudencia. Concretamente, el sujeto activo interrumpe un embarazo produciendo la muerte del feto. Es indistinto que el feto muera dentro del seno materno por su destrucción o que ello acontezca fruto de su expulsión anticipada. Lo que interesa es que el embarazo sea interrumpido espontáneamente o inducido antes de que el feto haya alcanzado un grado de eficaz de maduración como para poder sobrevivir fuera del útero.
Acá vale aclarar una cuestión. En el viejo Código Civil se hablaba de un término que no se trata acá, que es el término de viabilidad. Viabilidad se asocia a un término clínico. ¿Por qué? Porque es una posibilidad que se desarrolla el feto. Antes de llegar a los 9 meses de embarazo, el feto puede llegar a ser viable. ¿A qué nos referimos con viable? A que tiene las condiciones físicas para sostener la vida fuera del útero materno, aunque no ha completado su desarrollo madurativo pleno. Bien. Entonces, ese feto pasa a ser viable. Entonces ya no se trataría de un aborto, sino de un nacimiento prematuro. Son dos cuestiones distintas. Que ha traído muchos inconvenientes. Recuerden ustedes, por ejemplo, en muchos casos en el norte del país se producían casos en los cuales los médicos y la justicia por omisión llegaban a consentir el dilatamiento de la producción de un aborto en circunstancias habilitadas por la norma, y de esa manera se llegaba al nacimiento de un niño que era viable. No estaba totalmente desarrollado, pero era viable sostener la vida de ese niño fuera del útero materno. Bien, esa práctica, hacer eso, hoy está prohibido. Vamos a continuar. Está prohibido, pero lo siguiente, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando el niño alcanza el estado de gestacional de viabilidad, no es técnicamente, no se debería producir un aborto, sino un nacimiento anticipado. Porque la norma no autoriza, si bien autoriza la producción de un aborto, no autoriza la aniquilación de una vida que es sostenible. Y ese es un punto muy controvertido. ¿Hasta qué punto se puede se puede suprimir el feto si este feto es sostenible fuera del útero materno? Bien, ese sería el punto controversial que también se va a generar o se genera en este momento. La respuesta va a depender de qué posición tengamos respecto ya no solamente de la mujer, sino de la nueva vida que se vuelve un hecho actual, digamos. Recuerden ustedes que con la ciencia médica se ha avanzado y es posible sostener cada día más tempranamente la vida de un feto. Aunque no siempre es aconsejable. ¿Por qué? Porque muchas veces un nacimiento prematuro acarrea consecuencias para la vida, como falta de desarrollo muscular, falta de desarrollo de los órganos, falta de desarrollo cognitivo, distintos grados de parálisis o afectaciones, con lo cual no necesariamente esa vida debería ser siempre sostenida. Es una cuestión que hay que evaluar caso a caso y que requiere mucho de la ciencia, de los profesionales de la ciencia médica. Bueno, vamos a seguir. Eh, Aunque esto es interesante porque más allá de que la norma ha traído algunos elementos que nos permiten salir un poco de esta situación, estamos igualmente generando otras situaciones en las cuales va a haber una discusión futura. Bien, no por haber sancionado esta norma se cerró el capítulo correspondiente a este tipo penal. Es así que legalmente el término que emplea el Código Civil es más amplio en el sentido que el término estrictamente médico, ya que clínicamente el aborto es la expulsión prematura o provocada del producto de la concepción y se desinteresa del resultado de la maniobra respecto de la vida del feto. En cuanto a la legalización de la práctica y la salud pública, tal como anunciáramos en la edición anterior del manual, se ha producido una legalización del aborto realizado por requerimiento y o consentimiento de la mujer gestante. Así se ha introducido la denominación de interrupción voluntaria del embarazo, manteniéndose la prohibición absoluta del aborto de tipo no consentido. La modificación normativa encuentra su fuente en cambios sociales producidos en nuestro país, como en las demandas realizadas por los poderes ejecutivo y legislativo por parte de las organizaciones feministas.
Desde el punto de vista de la salud pública es necesario recordar que el aborto seguro es definido por la Organización Mundial de la Salud. Y así la Organización Mundial de la Salud dijo que se considera que un aborto es seguro cuando la practica una persona con las competencias necesarias, que implica métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud acordes con el tiempo del embarazo de la paciente. Estos abortos pueden ser de tipo farmacológicos, administrando comprimidos, o quirúrgicos, y gracias a un simple procedimiento ambulatorio. En cambio, el aborto no es seguro cuando lo practica una persona carente de las capacidades necesarias, cuando se hace en un entorno que no cumple con las normas médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias. Las capacidades y las normas médicas que se consideran seguras para inducir un aborto son distintas, y se usan solo medicamentos que si el médico, perdón, las capacidades y las normas médicas que se consideran seguras para inducir un aborto son distintas, y se usan solo medicamentos que si el médico es quirúrgico, es decir, mediante la aspiración manual o eléctrica. La capacitación y las normas médicas requeridas para evitar los riesgos durante el aborto también varían en función de la semana de la gestación y de los avances científicos y técnicos. Para quien desea ampliar este término, acá está, pueden copiar el link y consultar la página de la Organización Mundial de la Salud referida al tema. Hay todo un acápite correspondiente a la materia del aborto. Bien. En cuanto a los requisitos de esta figura normativa, vamos a tener que, en primer lugar, se trata de una distinción según los supuestos del momento en que la conducta del agente debe instrumentarse. En primer lugar, o punto número A, en el caso del aborto sin consentimiento de la mujer gestante, esto se da desde el anidamiento en el seno materno, momento a partir del cual es verificable el estado de gravidez, pero antes del nacimiento, porque a partir de allí se aplica la figura del homicidio. Normativamente, el feto es protegido por los tratados internacionales de derechos humanos en los artículos 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño. En segundo lugar, primer supuesto, tenemos el aborto con consentimiento de la mujer, que se encuentra absolutamente exento de persecución criminal, tanto para la mujer como para quienes participen de esas maniobras abortivas. Vimos anteriormente que se trata, o que la norma hoy lo denomina como interrupción voluntaria del embarazo. Es así que se trata de un derecho legalmente consagrado en el artículo 2 y en el 4 de la Ley 27.610. Y se refiere a que desde el anidamiento en el seno materno hasta la semana 14, 14 semanas de embarazo inclusive, ante la duda, la determinación de ese aumento requerirá la opinión de peritos expertos en la práctica médica obstetricia. ¿Esto qué quiere decir? Que si mañana tenemos una situación límite en la cual la mujer, por ejemplo, tiene un determinado desarrollo, el feto, y se produce una práctica abortiva, se puede determinar por técnicas periciales si ese feto había superado la semana 14 de gestación o se encontraba en un estadio anterior. Es así que las mujeres, niñas o adolescentes, en este caso las personas gestantes, tienen derecho a la atención de su salud reproductiva conforme al artículo 5 de la Ley 27.610, a que se practique un aborto. Vamos a ver acá algunas condiciones que pone la norma. Es a que se practique un aborto en el plazo de 10 días a partir del requerimiento, debiendo el personal de salud darle un trato digno y respetar su privacidad. ¿A qué se refieren con un trato digno y con el respeto de la privacidad? Con estas dos terminologías se intenta evitar lo que sucede en algunos países donde está habilitada la práctica del aborto, pero existen algunas prácticas en paralelo que son, por ejemplo, el maltrato hacia la persona que realiza la técnica, a la persona que la solicita, o, por ejemplo, algunas organizaciones religiosas que hacen saber el nombre de la madre que realizó la práctica abortiva a la comunidad como una forma de intimidar a las mujeres para evitar que realicen las prácticas de tipo abortivo. Entonces,
Se destaca el respeto a la privacidad y la limitante de cómo debe ser tratada la mujer que solicita una interrupción voluntaria del embarazo. Es así que lo que implica es que esto va a implicar no notificar a terceros de manera innecesaria antes de la realización de la práctica, como no compartir la información con personas u organizaciones, ambas prácticas tendientes a coaccionar a la mujer, evitando de esa manera la realización del aborto. Bien, ¿por qué? Por ejemplo, notificar al padre, notificar a la madre, notificar a cualquier miembro de la familia que pudiera oponerse a la realización del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo, o a alguna organización eclesiástica que pudiera intervenir eh, desde, como extraña a la situación. Es así que entonces se va a requerir la confidencialidad y el secreto médico. Lo que no se va a limitar estrictamente a los médicos, sino que incluye a todo el personal de salud con intervención o que ha tomado conocimiento de forma directa o indirecta de la realización de la práctica. En definitiva, el personal de salud que tiene intervención directa en o indirectamente en este hecho y que conoce. Tengan en cuenta que no solamente médicos trabajan en el ambiente médicos, en el ambiente de los hospitales y de las clínicas, sino enfermeros, personal de asistencia, guardias de seguridad, administrativos, etc. Se trata del ejercicio de la autonomía de su voluntad al acceso a toda la información que resulte necesaria para tomar la decisión efectivamente informada, que se respete su desarrollo psíquico, tanto como intelectual, el cumplimiento de los estándares de calidad en cuanto a la accesibilidad, competencia técnica y rango de opciones disponibles e información científica actualizada conforme a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Bien, todo eso ingresa dentro de lo que es la técnica de la interrupción voluntaria del embarazo contemplada o legislada en la norma. El segundo supuesto es el punto B2. Habla de una vez que ha finalizado la semana 14 del embarazo, esas maniobras de tipo abortiva van a encontrarse prohibidas, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 86 de la norma que antes desarrollamos. En tercer elemento, que es el punto B.3, se refiere a los supuestos de excepción, que es, vamos a ver seguidamente. En primer lugar, que se tratare de una menor de 13 años de edad, puesto que la ley presume de iure la falta de capacidad para dar consentimiento libre a la consumación de un acto sexual y la incapacidad psicológica para transitar el estado de gravidez. Recuerden que hasta los 13 años la capacidad del menor para consentir un trato sexual de esta naturaleza se presume ausente. Entonces, así que se presume también además que ese embarazo es producto de un acto sexual no consentido porque no tiene capacidad legal para producirse ese consentimiento. Es así que además se mantiene el supuesto de peligro para la vida o la salud de la madre. Allí la norma no marca un límite, sin embargo, esa frontera estará marcada por el momento en que resulte médicamente posible el nacimiento y sostenimiento de la vida del feto, pues todo derecho reconoce limitaciones. Se va a requerir como otra condición para que se produzca el supuesto del aborto, que la mujer se encuentre efectivamente embarazada. Esto es así que exista el sujeto pasivo. No es susceptible de protección el embrión fecundado in vitro que no se encuentra en el vientre de la madre, pero hallado en este lugar ya resulta indiferente si la concepción se causó de forma natural o artificial mediante métodos de fertilización asistidas, implantación del embrión, inseminación artificial, etc. Vamos a recordar acá algunas cosas que se dijeron en la clase pasada, pero cuando nos referimos a que la mujer se encuentre efectivamente embarazada, nos referimos a que exista un embarazo viable. Si el óvulo no ha anidado en el útero materno, ese embarazo no va a ser tal. Digamos, yo puedo tener 50 embriones fecundados en una probeta y no por eso tengo 50 fetos para realizar o sea,
No por eso tengo 50 fetos que sean pasibles de las maniobras abortivas. O ustedes tengan, por ejemplo, en cuenta lo siguiente, que durante la realización de las prácticas de la inseminación in vitro con distintos óvulos fecundados, la mayoría de ellos se pierden. Y no por eso se habla de la producción de un aborto o de distintos tipos de aborto, sino que en realidad lo que se va a requerir normativamente es un óvulo fecundado y que ese óvulo fecundado se haya anidado en el útero materno. También se tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, la mujer naturalmente, eh, no todos los óvulos fecundados se anidan en el útero materno, sino que se trata de una eliminación natural antes de que se produzca ese anidamiento y por tanto ni siquiera llega a haber técnicamente un embarazo. Bien, vamos a seguir un poco más. Que el feto se encuentre con vida, bien, en caso contrario no habría sujeto pasivo de la conducta y las maniobras resultarían atípicas. Esto puede ocurrir si el feto ya se ha fallecido o si éste no existe. Realizar maniobras abortivas sobre una mujer que no está embarazada o realizar maniobras abortivas sobre una mujer que estando embarazada el feto ha fallecido son dos conductas atípicas en cuanto al tipo penal del aborto. Es lo mismo que realizar maniobras o un ataque sobre un cadáver de una persona que ya se encuentra fallecida. Bien, no ingresa dentro del tipo penal del homicidio. Lo mismo sucede aquí. Otro elemento es que se cristalicen maniobras de tipo abortivas. La ley en este caso va a aceptar desde el aspecto físico, por ejemplo, un raspaje, o químico, un medicamento inyectable de tipo abortivo. El aborto espontáneo va a quedar fuera del ámbito de nuestra materia. Por ejemplo, por traumatismos, por intoxicación. Debe existir un nexo entonces de causalidad entre las maniobras y el resultado. En este punto podemos citar, por ejemplo, qué sucede cuando hay un accidente. Muchas veces hay un embarazo en curso, se produce un accidente de tipo automovilístico y para salvar la vida de la madre muchas veces o por de forma natural incluso, se pierde un embarazo. Bien, esa pérdida del embarazo por un traumatismo no ingresa dentro del tipo penal de aborto porque no hay técnicamente la intención de causar ese aborto. O incluso puede suceder que no haya una contraparte. Por ejemplo, supónganse que la mujer es a quien viene manejando, pierde el control del vehículo, se golpea y a consecuencia de ese golpe se produce el aborto. No hay allí ningún tipo de delito. ¿Bien? ¿Entienden el ejemplo? En el punto número 5 vamos a ver lo que tiene que ver con el elemento subjetivo y los caracteres de la figura. Se va a tratar entonces así de un delito de naturaleza doloso. El error sobre la existencia de consentimiento de la mujer y su validez puede colocar a la gente en la hipótesis del artículo 85, inciso B. Esto quiere decir en el aborto consentido. En cambio, quien indujo a error a la abortada para que preste consentimiento quedará comprendido en el supuesto del inciso primero, esto es, aborto sin consentimiento. El resultado se puede producir con acción directa, por ejemplo golpes, o indirecta, por ejemplo drogas, sobre la matriz o sobre el feto. La tentativa es aceptada, es atípico el aborto de naturaleza culposa, el sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo va a ser siempre el feto. El aborto sin consentimiento de la mujer está normado en el inciso primero del artículo 85, como dijimos antes, y en ese caso estamos ante un ilícito de gravedad porque además de acabar con la vida del feto, se atenta contra el derecho de la mujer a decidir y tener un hijo. Así la infracción ataca a dos víctimas. Es un delito de doble directo que admite el doble eventual. Por ejemplo, la hipótesis de desearse una aceleración del parto para que el niño viva y adquiera específicos derechos, por ejemplo, derechos sucesorios. Ustedes saben bien que, por ejemplo, el momento del fallecimiento de una persona marca el momento en el cual se transfieren sus derechos sucesorios. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que que un niño nazca con anterioridad al fallecimiento de alguno de su padre o alguno otro de sus familiares que a que nazca con posterioridad. Tiene efectos jurídicos distintos y por tanto se puede querer adelantar el parto para que el niño
obtenga esos derechos hereditarios. La tentativa de este tipo de delito va a ser aceptada. La ausencia del consentimiento de la mujer puede ser de naturaleza expresa o tácita, y la acción materializarse con engaño, aprovechamiento de error o descuido de aquella, abuso de confianza, violencia, esto es la vis absoluta o compulsiva, etc. La consumación acontece con la muerte del feto. Recuerden que el abuso de confianza requiere la interversión del título, le dirían en derechos reales, pero no, requiere un cambio. Uno inicia con la confianza y actuando dentro del término legal y termina luego abusando de esa circunstancia, de ese abuso de confianza. Por ejemplo, alguien que trabaje en la ciencia médica y que, aprovechando la situación de realizar alguna práctica consentida por la mujer, aprovecha y realiza un aborto, una maniobra de tipo abortiva. Bien. En cuanto al aborto con consentimiento de la mujer, va a estar regulado en el inciso segundo, dijimos, del artículo 85, y este delito se contempla una pena menor para los supuestos que caen fuera de los casos expresamente autorizados por la ley 27.610, que ya los vimos, y que antes fueron enumerados. Habrá consentimiento cuando aquella acepte y permita con discernimiento, intención y libertad la realización de maniobras abortivas tendientes a la interrupción de su embarazo. No habrá consentimiento si existió error, ignorancia, fuerza o intimidación ejercida sobre la mujer, niña o adolescente. El consentimiento de esta puede ser expreso, por ejemplo, de manera verbal o por escrito, o tácito. Abonar un precio un precio determinado para que se realice la práctica. Recordemos que el consentimiento, para ser legal, tiene que ser conforme a las reglas de consentimiento informado. En este supuesto que estamos fuera de los supuestos permitidos por la ley, para realizar una interrupción voluntaria de embarazo, por lo cual técnicamente estaríamos realizando un aborto, se trata entonces así de una posibilidad de que existan distintos tipos de consentimiento. Bien, acá el consentimiento puede ser de distintas naturalezas. El requerimiento de la ley para realizar una interrupción voluntaria del embarazo conforme a la ley es más específico, es más detallado. Vamos a tener así que debe tratarse de una mujer capaz. En caso de ser una menor de 16 años de edad o incapaz, ello se considerará como un supuesto de falta de consentimiento, pues no hay forma de que lo exprese de forma válida. Esa capacidad no puede presumirse y deberá siempre ser demostrada por parte del acusador debido a que se trata de un elemento normativo del tipo penal. En cuanto al sujeto activo de este ilícito, solo es culpable de las maniobras la madre que prestó el consentimiento, va a cometer la conducta tipificada en el artículo 88, que luego vamos a desarrollar. El consentimiento prestado por la mujer puede ser retractado con posterioridad, ya sea por ella antes de la consumación del acto, y así se van a beneficiar con el desistimiento voluntario del artículo 43 del Código Penal. Y si pese a esto el tercero continúa actuando, esto es, una vez desistido la intención abortiva por parte de la madre, lo va a hacer ya sin el consentimiento de la mujer, por lo cual no va a ingresar dentro del aborto no consentido. El error sobre el consentimiento de la mujer, pero debidamente acreditado, va a beneficiar al sujeto activo. Bien, porque existiendo error, el sujeto cree actuar con el consentimiento de la mujer. En cuanto a las agravantes de este tipo penal, vamos a tener que el inciso primero se van a agravar si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. La muerte debe haber sido una circunstancia producida o derivada de las acciones abortivas practicadas sobre dicha mujer, debiendo existir nexo causal de manera ininterrumpida entre la acción delictiva y el resultado ocasionado. La muerte de la mujer embarazada no debe hallarse en la subjetividad del autor, sino que la misma es atribuible a título preterintencional, resultado culposo por las maniobras abortivas. La agravante funciona tanto produciéndose la muerte del feto o cuando hubiera intentado quitarle la vida,
Verbigrasa en esta hipótesis culmina el feto naciendo porque el reproche se pasa por el resultado de la muerte de la madre. Se ha suprimido el agravante en el caso del inciso segundo de la norma. Pasando en limpio, este segundo supuesto tiene que ver con que el sujeto inicia las maniobras de tipo abortiva de manera dolosa, pero la mujer termina falleciendo de manera culposa. Él no tiene intenciones de causarle la muerte a la mujer. Si tuviera las intenciones de causarle la muerte a la mujer, a quien además ha realizado un aborto, se va a concursar la figura del aborto, real o idealmente, con la figura del homicidio. Bien, van a ser dos tipos penales distintos. En cambio, en este supuesto, el sujeto realiza un aborto de manera dolosa y produce una muerte de manera culposa. Por eso se habla de un supuesto de naturaleza preterintencional. Lo que la norma califica es la muerte de la mujer, por lo tanto, si el feto naciere, o sea, producto de las maniobras, naciere con vida, va a haber tentativa de aborto y además la muerte, el agravamiento de la figura producido por la muerte de la mujer. Bien, hasta acá la primera parte. Vamos a dejar acá por esta primera parte y vamos a continuar en una segunda instancia desarrollando lo que nos queda por ver. Bien.